Sean bienvenidos a la tertulia de actualidad de Televaldepeñas. En nuestro país, en muy pocos días, hemos asistido a cómo los pensionistas y jubilados veían elevada, incrementada su pensión en un 8,5% para compensar la pérdida de poder adquisitivo a causa de la inflación de la subida de precios acaecida en 2022. Pero casi sin solución de continuidad, en muy pocos días asistimos al anuncio por parte del presidente del Gobierno del acuerdo llevado a cabo con las fuerzas sociales, con los agentes sociales, del incremento del salario mínimo interprofesional, un 8% también. Vamos a escucharle, vamos a verle. Quiero que los españoles y españolas sepan que nuestra lucha por mejorar las condiciones de los trabajadores y por lograr un reparto más justo de los beneficios empresariales no ha hecho más que empezar. De hecho, les anuncio que vamos a aprobar una nueva subida del salario mínimo interprofesional del 8% para llegar a los 1.080 euros, tal y como hemos acordado con los sindicatos. Con ello, señorías, cumplimos con un compromiso de legislatura, que creo que además era un deber de la democracia con los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, y es situarlo, como nos dice la Carta Social Europea, el salario mínimo en el 60% del salario medio español. 1.080 euros al mes en 14 pagas. En el último lustro, en los últimos 5 años, el salario mínimo interprofesional, lo que popularmente hemos conocido siempre como salario base, se ha revalorizado en 344 euros, un 47%. Se decía desde la patronal que este aumento del SMI supondría la pérdida de puestos de trabajo porque la empresa pequeña, la microempresa, dejaría de contratar, le sería insostenible la carga laboral en sus gastos. Ha transcurrido el tiempo y las cifras, la evolución del desempleo no apunta en esa dirección, aunque sabemos que hay segmentos de ese desempleo que están camuflados en los fijos y continuos. Diríamos también, pues eso, que en Castilla-La Mancha este aumento del SMI, este nuevo aumento de un 8%, puede acabar beneficiando a un 20% de la masa total de trabajadores y trabajadoras. En cuanto a las pensiones y referido a datos locales ofrecidos hace muy pocas fechas por el Partido Socialista de Valdepeñas, en concreto por el alcalde y senador Jesús Martín y por también senadora de la provincia de Ciudad Real, Maite Fernández, en 2023 Valdepeñas tendrá unos ingresos, las economías domésticas, unos ingresos de 7,2 millones de euros más. El promedio de la pensión en nuestra ciudad, en Valdepeñas, ronda, se lo digo enseguida, los 1.010 euros en 2022. Ha pasado esa pensión media a 1.095 euros al mes en 14 pagas. Vamos a ver lo que piensan algunos vecinos de Valdepeñas sobre este incremento. ¿Qué le parece la subida de las pensiones aplicada por el Gobierno en enero, que ha sido del 8,5% para compensar el incremento del IPC en 2022? Todo lo que sea subir es bueno, pero es muy poco. Sube más el nivel de vida que lo que nos han subido de pensión. Yo que estoy jubilado. Me parece un poquito corta. Debía de ser un poquito más las pensiones, así que bien, todo lo que sea mejorar a las personas, a nosotros, por los mayores, pero que se esfuercen un poquito más. Supuesto, ellos tienen buenos sueldos, pues que se acuerden de los que los tenemos más bajos. Yo llevo ya varios años jubilado y claro, gracias a Dios, yo me encuentro bien con lo que cojo, por lo que ya me he jubilado más de 10 años, yo soy médico pediatra y dentro de eso pues no estoy mal, pero claro, lo que hay que ver es la cantidad de gente que le queda muy poco y ahora con la luz, con el gas, con la guerra, con lo demás allá, y claro, lo malo es eso de que hay cantidad de gente que está pasándolas muy mal. Entonces, ¿cree que deberían haberlo subido un poquillo más a lo mejor? Pienso que sí, porque nos han subido la pensión, pero también nos han subido las retenciones.
un montón. O sea que no se queda el tanto por ciento que dice el gobierno, se queda mucho menos. Yo la idea que tengo es que en función a lo que se cotiza, al final tiene que tener la gente con lo que le queda para poder vivir, pero claro, el problema es que los precios van por un sitio y los sueldos van por el otro. Hombre, harán muy bien los políticos en buscar la manera de arreglarlo de la mejor manera posible y que haya un reparto más equitativo y más conforme a las necesidades. Que debería ser un poco más alta. Un poquito más, pues sí. Que aunque suba, eso puede ser una ayudilla, pero tampoco llega para lo que dice usted. Yo pienso que no. Conforme están las cosas, solamente con la luz y el IBI y lo demás, es que prácticamente se va más de la mitad de la pensión. Estamos fastidiados todos. Ellos son los que tienen el mando y ojalá que pudieran ponerse de acuerdo. Jesús Merlo García, presidente de la Asociación de Comercio de Valdepeñas. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias y muy contento de compartir tertulia con amigos ya conocidos aquí. José Vicente García Castellanos, periodista, ¿qué tal? Pues muy bien, buenas tardes y muchísimas gracias de nuevo por invitarme. David Casado Prieto, Izquierda Unida, sección de Cultura, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, estamos contentos de estar aquí otra vez. Pregunta inicial a todos, aunque arranco aquí por mi derecha. Se dice, sobre todo desde las fuerzas sindicales, que tanto el aumento de las pensiones como el aumento del salario mínimo interprofesional tiene como destino principal el consumo, favorecer el consumo, dinamizar la economía. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Yo en eso estoy súper de acuerdo. Si el dinero está en el bolsillo de los contribuyentes y en el bolsillo de los ciudadanos y de los trabajadores y trabajadoras, es muy bueno porque eso influye en la reactivación y la generación de riqueza y que haya un reparto más equitativo de la justicia, ¿no? Pero yo creo que este tema que hemos tocado y que has hablado y que han hablado aquí las personas de Valdepeñas es un tema que yo creo que los colectivos y los convenios, los estamentos sociales, tanto los representantes sindicales y como los representantes empresariales, yo creo que la mayoría de los convenios ese salario de 1.080 está ya en muchísimas nóminas puestos. Creo que, como tú has dicho y muy bien, es un 20% el cual no está quizás cubierto en ese tema, y yo creo que bueno, que es lo que hay que sentarse y hay que hablarlo, pero siempre es importante que sean los representantes sindicales y sociales, los estamentos sociales, los estamentos empresariales, a través de los convenios de comercio, de todos los convenios de transporte, de todos los convenios que haya. Yo creo que la mayoría de todos estos salarios están ya súper acordados. En el tema de que el autónomo no va a poder llegar, el autónomo que tiene contratado a personas no va a poder llegar a esos 1.080 euros, pues habrá que habilitar medidas fiscales para que esos autónomos puedan mantener sus negocios, sus empresas y puedan mantener esos puestos de trabajo. Pues ¿cómo? Esas medidas ya lo sabemos, rebaja de impuestos y muchas cosas a las que hay que llegar a esos autónomos para que puedan pagar esos salarios. Eso es importantísimo. En cuanto a las pensiones, pues yo también por mi cargo que tengo en Cruz Roja, mucha gente nos llega también, que mucha gente ya con esos 1.000 euros o esos 900 euros no se llega a final de mes. Es muy difícil, pago de luz, pago de hipoteca y luego comer. Y entonces mucha gente pues me está haciendo llegar que tiene tres disyuntivas. O escoge comer, pagar la luz, bueno, vestir ya descartado, lo que influye mucho en que no se siga reactivando lo que es el comercio y sobre todo el comercio local en Valdepeñas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí con esos 1.000 euros mucha gente aún ya, y en nada que haya en un sitio donde haya 2 o 3 unidades de familia, 3 unidades de familia, es muy difícil llegar a final de mes, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí lo ha dicho muy bien una persona, un ciudadano de Valdepeñas, que los impuestos, los salarios van por un lado y las subidas de precios han ido por otro, y quizás a lo mejor no han ido equiparados, compensando una cosa con la otra, y al final pasa lo que pasa, ¿no? Se han disparado los precios. Hoy me decía uno, es que, mire usted, es que una barra de pan ya vale casi 2 euros. Por Dios, 2 euros una barra de pan. Entonces, y el pan hay que cogerlo todos los días, entonces tienes que tener en cuenta que solamente en pan hay gente que gastará 50 o 60 euros. Entonces ves sumando al pan, la leche, los que tienen niños pañales, un montón de cosas, y al final no se llega, ¿no? Entonces yo creo que es muy justo, la Carta Magna nos lo manda, que tenemos que tener, que las personas deben tener un salario justo, unas pensiones justas, pero los políticos deben de sentarse bien entre todos, políticos y los estamentos sociales, las asociaciones empresariales también, y saber de qué manera se puede llegar a que haya un equilibrio más entre salarios y entre el precio de las cosas. José Vicente, como periodista colaboras con la Asociación de Jubilados y Pensionistas
de España, en la provincia de Ciudad Real, llevándoles la comunicación. Internamente, ¿qué has escuchado? ¿Cómo han acogido este aumento de sus pensiones? Pues te puedo decir que bastante bien. Todo lo que sigue reduciendo la brecha que se ha creado en los últimos tiempos, sobre todo yo creo que a raíz de la pandemia, diferencia entre precio y pensión, pues es bueno que todo eso vaya reduciéndose poco a poco, ¿no? Yo creo que es justo que se les ofrezca una subida digna y sobre todo también mirar mucho en las pensiones mínimas, porque según escuchaba ayer en una emisora de radio, que suelo yo tener siempre como por defecto profesional en casa constantemente, 1 de cada 5 personas en España gana ya ese dinero, gana ya el salario mínimo interprofesional o menos. Con 1.080 euros yo no me veo desenvolviéndome, ya no Madrid ni Barcelona, sino tampoco en Toledo, por ejemplo, y en muchos sitios, es dificilísimo. Y luego no nos olvidemos otra cosa, las retenciones también han subido. Lo que yo conozco, las pensiones que yo conozco directamente, pues es a la hora de pagar Hacienda es casi un mes de la pensión lo que tienen que pagar, ¿eh? La inmensa mayoría. Luego viene la declaración. La declaración de la renta, quiero decir, claro, es que es un 2% los que le retienen, creo, muy poquito. Y luego la inmensa mayoría, los que tienen una pensión de unos 1.000 euros, cosas así, es casi un mes lo que tienen que pagar Hacienda, ¿eh? Y otro punto, último ya. Sí. Los precios han subido, claro que sí, eso está claro, mucho. Pero ¿sabéis quién ha sido quien más ha recaudado este año, no? El Estado se ha hinchado a recaudar impuestos, gracias a todo eso. Por tanto, yo creo que tiene todavía, o debería haber tenido, un poquito más de manga ancha, un poquito más de margen, para repartir entre los que más lo necesitan, y en este caso son los pensionistas. David, en Izquierda Unida, ¿cómo valoráis el hecho de que se suban las pensiones un 8,5% lineal a todos? Pues, a la pensión máxima, que le puede suponer 250 euros o más, y a la mínima, que le puede suponer 50 euros. 50 euros, pues... ¿Esto es la progresividad impositiva? Es que la progresividad es impositiva, no es en las pensiones. Las pensiones tienen que subir lo que tienen que subir, un 8%, o realmente, como está acordado, el IPC, que hay que recordar esto, en las pensiones están subiendo el IPC por un acuerdo de este gobierno de coalición, que bueno, en este caso no nos hemos tenido que pelear mucho con la gente del PSOE para este tema, sí que lo hemos tenido que pelear con el salario mínimo que se peleó a principio de la legislatura. Acordaos que la primera subida hubo sus más y sus menos entre la ministra de Trabajo y las ministras del PSOE y la ministra de Hacienda, pero la progresividad está en los impuestos. O sea, estás diciendo, las retenciones son más altas, por supuesto, las retenciones son más altas en las pensiones más altas y más bajas en las pensiones más bajas. No podemos decir que porque una persona que haya estado trabajando, hablemos por ejemplo de este médico pediatra que salía en la encuesta, este médico pediatra había tenido un buen sueldo y habrá estado pagando su 30 o su 35% de impuestos durante su carrera profesional. Es lógico que si ahora tiene una pensión sea más alta que el que ha pagado un 2 o un 3% de impuestos. No le vamos a recortar en su pensión por haber trabajado y haber cotizado más que otras personas. Pero la revalorización... ¿no? Sí, la revalorización es igual para todo el mundo. Yo creo que las pensiones no contributivas, esas que hay de 400 y 600 euros, esas nunca van a poder llegar a nivelarse con las de 1.000, 2.000... Pero claro, no estamos hablando de eso mismo, no estamos hablando de eso, es otra cosa totalmente distinta. Sí, pero si no empezamos ya... Si no empezamos la casa... Sí, por supuesto, y se ha empezado, y al final los pobres cada vez serán más pobres, claro, y los ricos cada vez son más ricos. Por supuesto que hay que darle a las pensiones contributivas claro, e intentar... ¿no? Hombre, por supuesto. Entonces vosotros, que sois un partido de justicia social y un gran partido, pues tenéis que defender ese tema de que hay gente que consigue... Si no se puede vivir ya con 1.000 euros, ¿cómo se va a poder vivir con 600? Pues en eso estamos. Entonces, esas son las que hay que subir. Esas son las que hay que subir. Hay otra incongruencia, que tenemos el ingreso mínimo vital... es más cantidad que lo que se cobra de paro. O sea, que el ingreso, si el ingreso mínimo es más cantidad, ¿el paro entonces qué es? Los restos que te dan porque ya no... Hombre, hay un ingreso mínimo y es mayor que lo que cobras de paro. Hombre, mínimo de 430 euros, no es mayor que lo que cobras de paro. Sí, en muchos casos sí. Claro, depende de lo que hayas cotizado, como es lógico. O sea, no vas a cobrar un paro... Tú cobras el paro dependiendo de lo que... Hay una masa social muy importante, de pensiones muy bajas, que como no nos demos cuenta, ya están en el umbral de la pobreza. Bueno, y el salario mínimo está en el umbral de la pobreza, como dice informes técnicos de Cruz Roja, esa gente ya está en el umbral de la pobreza. Claro que sí. Entonces, esos son los que hay, por eso son los que hay que luchar. Sabemos que los de 1.000 euros es poquito, que 1.080 es poquito, pero todavía hay gente que viene de atrás, que ha tenido la desgracia de no cotizar, que ha tenido la desgracia, como ahora mucha gente te llega a pedirte trabajo
y después de 30 o 40 años o de 20 años, 30 años, vienen con 40 años y te dicen, mire usted, si usted me contrata es la primera vez que salgo a trabajar, ¿pero qué es esto? Claro. ¿Cómo va a cotizar esa persona al día de mañana para tener una buena paga de 1.000 o 1.500 euros? Imposible. Y eso Luego, sin entonces contar el con la Estado es el gente que se por la tiene que que no hacer se ha cargo de cotizado, sus claro. ciudadanos, Sí, se tiene que hacer cargo de sus ciudadanos y ciudadanas y decir que tengo ahí una masa de unos millones de personas que se me van a quedar en el umbral, y es peor, porque es mucho peor que esa gente esté en el umbral de la pobreza. Lo suyo es que la gente, como ha dicho antes Julián y con muy buen criterio, que la gente disponga de su dinerillo, de su dinero, que es muy difícil, y que pueda consumir y que pueda, pues, y que reactive la economía de las poblaciones, no solamente de Valdepeñas, sino todas las poblaciones de España, que teniendo el dinero, la gente mediana, consume mucho. La gente, los que tienen 2.000, 3.000 euros, esa gente siempre está moviendo el dinero y en comercios, en restaurantes, en bares, o sea que te quiero decir que es importante que se reactive la economía. Pero ahí hay una masa social muy importante que yo creo que nos olvidamos siempre, que es que nos sale ahí el reportaje, no es que 1.100 euros, pero ya lo sabemos que no han cotizado, pero son personas humanas, con nombre y apellidos, y son ciudadanos y ciudadanas españoles, y en este caso valdepeñeros y valdepeñeras, que hay que ayudarles porque si no vamos a ver las colas de los bancos de alimentos y las vamos a ver cada vez más largas y más largas y más largas y más largas. Eso hay que intentar reducir, que haya ya casi una igualdad. Yo sé que al que le toquen la pensión de 2.000, 2.500 euros, 3.000, porque lo ha cotizado, porque ha sido un médico, yo sé, pero a lo mejor subirles un poquitín menos a esas personas para compensar con las otras. Yo no creo que haya que compensar de ¿No haya esa que forma. compensar así? Yo no creo que haya que compensar No sé, yo no soy así. político, no sé de... No, te quiero soy tampoco decir, de... o sea, que habrá que compensar de otra forma, y bien que forma. nos estamos peleando y bien que se hace para intentar subir las pensiones mínimas, pero el subir las pensiones mínimas no implica empobrecer a la gente con las pensiones altas. Para eso están los impuestos, para redistribuir. La gente con pensiones altas, como ha dicho Jesús, no creo que lleguen al empobrecimiento ni muchísimo. Un contrasentido con la idea esta de la izquierda de que pague más quien más tiene. Claro, no es un contrasentido. Es que no estamos hablando de que no pague más quien más tiene. Quien pague más es el que más tiene, por supuesto. O sea, el que está cobrando una pensión alta, que pague sus impuestos de acuerdo a esa pensión. Lo que es que se le retenga más. No sé si es que no me he explicado bien o no lo estoy. Es que ahora mismo a quien cobra más de pensión se le retiene más. O sea, no es decir, es que te retengo más porque cobras más y encima te voy a subir menos la pensión porque cobras menos, o sea, porque cobras más, no vamos por ahí. Lo que estoy totalmente de acuerdo es que hay que subir las pensiones bajas mucho más. Por supuesto, pero una pensión de unos 1.000 euros, pelados y rondados, tiene una retención de un 2% y todos los años en Hacienda tienen que pagar alrededor de 900.000 euros. No tengo las cuentas. Yo sí, te lo puedo decir porque me toca muy de cerca. Vale. Pero te quiero decir, no me lo estoy inventando, que lo veo yo todos los años. Hay una cosa, el mínimo a partir del cual tienes que pagar, exactamente, tiene que hacer la declaración de la renta, son 18.000 euros. O sea, si tienes una pensión de menos de 1.500 no llegas. En el caso de pensionistas, pagan, hacen declaración aunque estén por debajo de los 18.000. En este caso sí. Y perdón por hacer la pregunta, si la habíamos documentado antes que podía salir el tema, y de hecho está saliendo. Pero vamos, aquí hay una persona con su familia, pues lo conoce. Así es. Bueno, una cuestión, nos ha sorprendido en los últimos días el que desde el Partido Socialista se diese ese dato. La pensión media en Valdepeñas se sitúa rozando los 1.100 euros. ¿Qué os parece este dato? Pues un dato bastante bueno. Será verdad. Pero no quita, ese tipo de datos no tengo, pero lo que no quita que miremos las que hay bajas, que ahí es donde tenemos que hacer hincapié. En esos que hay tan bajas me parece muy bien, y si fueran 1.200 mejor, muy bien. Si el dinero tiene que estar en el contribuyente, y además una persona que tiene una vida laboral importante, pues lo suyo es que ya ha cotizado. Pero es que yo creo que el tema de las pensiones es una política de Estado. Yo creo que gracias al Pacto de Toledo las fuerzas políticas ya están de acuerdo y no deben de tocarlo y marearlo. Pero las pensiones, tarde o temprano, yo creo que al final tendrán que venir vía presupuestos del Estado. No, ya vienen. O sea, la novedad va a ser esta que se está financiando parte de las pensiones. Sí, porque si no porque la caja ya no da más de sí. La caja yo creo que ya no va a dar más de sí, y entonces vía del Estado, y que sepamos que si hay miles y miles de millones para darles a los pensionistas, que salgan del Estado y luego que reviertan vía impuestos o vía, igual que se hacen carreteras, igual que se hacen hospitales, y eso es una idea muy importante. 190.000 millones de euros del pago de pensiones va a venir este año de los presupuestos generales del Estado. De esto hay una cosa que habría que acordarnos, que es que hasta hace muy poco, y te puedo decir, en la anterior legislatura, teníamos dos cosas. Una, las pensiones iban siempre ligadas a la recaudación
una recaudación aparte, no van los presupuestos generales del Estado. Y todos los años se hacía un crédito a la Seguridad Social para pagar parte de las pensiones a las que no llegábamos, que es una cosa absurda, o sea, es una forma de hacernos trampa jugando al solitario nosotros mismos. Y otra cosa que tenemos ahí, y que a lo mejor había que recordar, oye, que yo vengo aquí por el área de Cultura y Izquierda Unida, pero vamos, que vengo por este lado, ¿no? Hay que recordar que hasta este gobierno el cálculo de las pensiones era un poquitín complicado. Si no me equivoco, teníamos una pensión, un incremento mínimo del 0,25% y un incremento máximo que nunca se sabía cuál era, porque había una fórmula súper rara en el que entraban 3 o 4 parámetros que no se habían publicado nunca, y que al final, si hubiéramos tenido un gobierno del Partido Popular, a lo mejor el incremento de pensiones no había llegado al 8%, ni a lo mejor ni al 3 ni al 2. Sí, ¿vale? Y con el SMI podemos hablar lo mismo. Si queréis, tengo datos del SMI estupendos. O sea, hace unos años, no hace muchos, el salario mínimo estaba en unos 700. Y si no se puede vivir con 1.000 euros ahora, imaginaos que se podía hacer con 600 o 700 euros. Enseguida, eran alrededor de 750 euros. Por ahí. En 5 años. Me he traído los datos, si quieres. Vamos a ver, el salario mínimo en España es el 7º de la Unión Europea. Se supone que nosotros somos la 4ª economía de la Unión Europea, tenemos el 7º salario mínimo, o sea, no estamos hablando de una brutalidad, ni que tenemos el salario mínimo más alto, ni cosas por el estilo que se oye por ahí decir a mucha gente, ¿no? El salario mínimo ha subido con este gobierno de 735 a 1080. Y acordaos que en la primera subida, que fue de 735 a 900, ahí hubo una bronca importante entre la parte de Unidas Podemos y la parte del PSOE, donde decían que aquello iba a ser muchísimo. Esta tarde me he leído un artículo del Mundo que tengo aquí, donde el Mundo, en el Mundo o en el Economista, y hablando con la COE planteaba una pérdida de 200.000 puestos de trabajo cuando se subió el salario mínimo a 900 euros. Puestos de trabajo que no se perdieron, porque hay que recordar que esto fue justo antes de la pandemia y no se había perdido ni un puesto de trabajo. La pérdida fue posterior a eso y luego se ha recuperado perfectamente. O sea, que todas estas cosas que decimos siempre, que el salario mínimo luego empobrece a las empresas y cosas por el estilo, hay que trabajarlo un poco también, porque realmente no es verdad. O sea, estas apocalipsis económicos que siempre estamos diciendo están resultando falsos por todos lados, ¿no? Con el Partido Popular, en los 6 años de los gobiernos de Mariano Rajoy, se pasó de 645 a 735. En 6 años se subió el 14%. Con el gobierno de coalición hemos subido el salario mínimo un 57%. O un 52%, un 57%. El SMI, el 47%. Esto sí. El 47%, efectivamente. Si le quitamos la inflación de estos 4 años, aún así hemos subido un 27% los salarios mínimos. O sea, yo creo que esa parte, y también la de las pensiones, porque bueno, no me he traído los datos, pero en pensiones mínimas también hemos subido bastante. La pensión mínima, las pensiones no contributivas, hombre, por supuesto que no es suficiente. Ya nos gustaría a nosotros... Ya nos puede decir Jesús cuando hay reparto de alimentos, si es suficiente o no. Sí, no es suficiente, por supuesto que no lo es. Sí, estos era el dato que iba a aportar. Estos 85 euros o más al mes en pensiones, de la pensión media en Valdepeñas, como tú bien dices, según la fórmula y la política del Partido Popular reciente, hubieran sido 2,5 euros al mes. Claro. Eso también va al consumo o al ahorro. Claro, efectivamente. Y sobre todo hay que recordar una cosa. En pensiones tan bajas, estas subidas de pensiones van completas al consumo, es dinero que se mueve, como estábamos diciendo. A una persona que cobra 1.000 euros al mes, subirle 80 euros al mes, no va a decir, pues lo voy a guardar para unas vacaciones, lo voy a guardar para la... No, porque no te da para guardar. ¿Vale? O sea, ese es dinero que va derecho a la economía. Voy a pagar lo que debo, más bien. Efectivamente. Jesús, representante de un sector empresarial, la patronal no se ha sumado a este acuerdo. Ya sabes tú que yo soy contrario a... que yo soy de las personas que me siento en una mesa como una persona y hasta que no llego a un acuerdo no me levanto y si tengo que estar toda la noche, estoy toda la noche. Yo no lo considero, no sé por qué ha sido así. Ellos hablan de que creo que no querían ir de veletas, que no querían de estar ahí para... propiciar una foto. De figuras decorativas. Lo que sí es verdad es que al final todas estas cosas al final tendrán que ser políticas de Estado, porque con la situación que se encuentra España yo creo que al final hay muchas cosas que hay que acordarlas y no sé por qué no han ido. Lo que sí es verdad es que el 75%, 75% del PIB somos empresas pequeñas, pues somos pequeñas y medianas, y para que un empresario o un autónomo cierre lo tiene que tener muy mal, lo tiene que estar pasando muy mal. Aguantan mucho carros y carretas, mantienen los puestos de trabajo
Y bueno, lo que hay que hacer es defender una cosa, pero también defender la otra. Yo en mis empresas, yo le digo a mis hijos, digo que sepáis que hay una cosa muy importante en la empresa, más que casi los jefes o la patronal, que son los trabajadores. Mimar a los trabajadores, mirar por los trabajadores, porque el trabajador es una parte primordial e importantísima en la empresa. ¿Cómo se mira y se mima al trabajador? Para que haga empresa, para que sienta empresa, en negocios familiares y en negocios donde hay 10, 5 trabajadores, 8 trabajadores, pues con salarios justos, con salarios dignos, que la gente pueda vivir, que participe de esa empresa. No hay que darle la empresa al trabajador, pero sentarse con los representantes sindicales, los empresarios por otro, y llegar siempre a un término medio. Ahí en este tema estamos hablando de un 20% que serán esa gente que se va a beneficiar del salario mínimo interprofesional. Lo demás, yo creo que está prácticamente todo acordado en convenios. En todos los convenios ya la mayoría de la gente está ya en 1.100, 1.200, 1.300, te lo digo porque el convenio de comercio... Es que tocar el SMI de alguna forma obliga a revisar los convenios. Si el convenio se O sea, queda no por se debajo del nada. SMI, sí es Bueno, peor. pero vamos a ver, pero habrá que revisar, hay que revisar precios, hay que revisar un montón de cosas, pero bueno, Pero casi todos los convenios yo creo que están ya por encima del salario. están por encima del salario mínimo. Pero Pues bueno, pero me parece Claro, muy bien. diferenciado. Claro, Pero bueno, mira, sí. pero me parece muy bien. Igual que hemos dicho que en las pensiones hay pensiones no contributivas que cobran muy poquito, pues han revisado el salario mínimo para que ya más o menos todo el mundo esté equiparado. Y que en todos los sitios, pues más o menos, no digo que gane todo el mundo igual, pues ya depende de la categoría que tenga, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que esté más o menos todo en ese sueldo y que la gente pues tenga su dinerillo. Pues con las pensiones por lo mismo, poquito a poco ir igualando. Si la idea no es mala, lo que pasa es que lo suyo es que se sienten y que hablen y que dialoguen y que hasta que no lleguen a un acuerdo, que no se levanten, que no quieran una foto, que lo que quieran es el beneficio de cientos y cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que tienen puesta su ilusión en su gobierno, en sus representantes sindicales y en sus representantes empresariales. Tener puesta la ilusión en el gobierno es complicado, Bueno, por definición. vamos a ver, cuando sale un No, en gobierno... este, en cualquiera. No, cuando sale un gobierno ya es nuestro gobierno. Te guste, no te guste, lo hayas votado, no lo hayas votado, es tu gobierno. Y tienes puestas ilusiones, acordaros de la famosa frase cuando Felipe González, era la ilusión, era la no sé qué, que va a gobernar el PSOE ya en España, pues la gente tuvo mucha ilusión y habrá gente que ahora siga votando a lo mejor al Partido Popular o vote a la derecha o al centro derecha, pero en aquellos momentos la gente pues, demostró una ilusión, pues ahora lo mismo. Ya una vez que las elecciones ya se han contado los votos, lo importante es que el que gobierne, pues que gobierne para todos y con la mayor justicia social posible. Te sorprende que gente que ha hecho de la palabra diálogo casi un lema de campaña, no es la primera vez que ocurre, porque creo que ya ha ocurrido en otras ocasiones, que se llega a la subida del salario y a otras cosas de manera unilateral, o sea... Hay una cosa ahí que es la subida del salario, que hay un compromiso del gobierno y a partir de una recomendación de la Unión Europea de llegar con el salario mínimo al 60% del salario medio. El salario medio está en 2.000 y algo euros, o sea, el salario mínimo debería llegar a final de legislatura, según los compromisos, a 1.200 y algo euros. Os puedo recordar, bueno, esta mañana a mí me ha llamado muchísimo la atención que lo mal que vamos en España, lo mal que el BBVA ha presentado beneficios récords el año pasado. Beneficios récords en un banco, en una economía que va abocada al desastre y que viene de una guerra y que viene de otras cosas. Habla del incremento de la hipoteca. Pero ha habido matices por parte del presidente del BBVA. Yo digo la noticia esta mañana que la habrá dado el BBVA, no la habrán saltado de otro sitio. Ahora, otra cosa, los beneficios empresariales el año 2022 han subido un 52%. Si a eso le restamos la inflación, aún estamos por encima de un 40% en subida de beneficios empresariales. O sea, que ahora me venga diciendo la COE que me voy a quedar en el 1040, que es lo mínimo que habían recomendado los expertos, me parece un poquitín fuerte. Y ya os digo, 1080 estamos en el tope de lo que habían recomendado los expertos. Y los expertos no son precisamente comunistas ahí en este paso. Me da la sensación de que miramos a Europa cuando nos interesa mirar a Europa, y nos comparamos con Europa cuando nos interesa también. Digo que aquí somos muy de eso. Digo que es una recomendación de la Unión Europea. Yo creo que por encima de todo, la tranquilidad que da, no solamente dentro de España, a los habitantes del país, sino también la imagen que proyectamos al resto de Europa de cierto tipo de pactos, de acuerdos, con todas las partes implicadas estrechándose la mano, como ha sido siempre. Pero estamos en campaña electoral, tanto los partidos como las organizaciones empresariales como los sindicatos. Para que un trabajador gane un sueldo digno, un sueldo en justicia, haya un reparto de la justicia social, que haya que llegar a unas elecciones municipales, autonómicas y luego las nacionales, no es justo. Para que se quede la pregunta, porque estamos dando por hecho este importante aspecto de la noticia.
bueno, las pensiones se tenían que revalorizar a 1 de enero, estaba claro, y sabíamos cuánto iban a llegar, pero el SMI se podía hacer, no era obligatorio que fuese ayer. ¿Ahí tú fue electoralista en este anuncio? Pues seguro. Bueno, yo creo que tú seguramente, pero no será culpa de este gobierno, será culpa de todos los gobiernos si que se habrán visto en una misma situación o se van a ver. Si hubiera estado gobernando otro, seguro que estaríamos hablando del salario mínimo interprofesional de 1.100 euros o de 1.080. Es que eso es lo que queremos los ciudadanos de a pie hacerles de ver a los políticos, que no hay por qué llegar a unas elecciones, y claro que sí, que todo el mundo va a aprovechar para sacarse la foto, y como un tema que a lo mejor trataremos ahora después, lo del sí es sí, pues claro que sí, todo el mundo aprovechará. Ahora vendrá Pedro Sánchez y dirá, veis, la ministra de Podemos no ha sido capaz de sacar una ley, yo soy El Salvador y yo saco aquí una ley para la mujer. Y el PP ya le ofrece sus votos. No anticipes la segunda parte, Jesús. Vale. Lo que te quiero decir que... está destripando la película. Que te quiero decir que al final todo el mundo lo que quiere es la foto. Cuando hay un año electoral, sí. Las sorpresas son continuas, para lo bueno y para lo malo. Siendo un año electoral, yo esperaba que subiéramos hasta los 1.200, que era compromiso del gobierno, que era lo suyo. Bien. Vamos a hacer en este momento el paréntesis publicitario. Vamos a hablar, por supuesto, de esa proposición de ley del Partido Socialista, que el Partido Socialista lleva al Parlamento, que el Gobierno lleva al Parlamento para rectificar, para corregir esa ley del solo sí es sí, para que dejen de salir antes de tiempo delincuentes, personas que están recluidas por delitos de condición sexual. Vamos a hablar de esto y vamos a hablar también de lo que está sucediendo en estos días con Ciudadanos. Está habiendo maniobras de integración, no sabemos cómo, en el Partido Popular. Va a mantenerse esta formación del centro derecha o del centro liberal como dentro de sus fuerza y dentro de sus siglas, va a concurrir en solitario. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará en Valdepeñas con algunas fuerzas políticas de aquí a mayo, algunas fuerzas políticas minoritarias que consiguieron representación en 2019? No se vayan, regresamos en muy pocos minutos. Pues eso, no nos negarán que la ley del solo sí es sí, concebida inicialmente con la mejor de las intenciones, pero con todos los avisos posibles de que podía hacer agua en el sentido de redimir parcialmente las penas de autores de delitos de condición sexual, pues está acaparando todos los focos de la escena política española en estos días. Y mira que hay cuestiones colaterales que inclusive trata de sacar adelante tanto el Gobierno como Unidas Podemos, reflotando, por ejemplo, la corrupción anterior del Partido Popular, pero se impone y acapara todas las agendas informativas esta reforma que ahora propone, se ha decidido a dar un paso adelante el Partido Socialista y llevarlo en forma de proposición de ley al Parlamento para que de inmediato, entre comillas el de inmediato, porque es el discurso que desde la izquierda, desde el Partido Socialista se está acuñando, se proceda a la corrección inmediata de esta polémica, cuando menos, ley. Abro opinión ahora desde mi izquierda. Les recordamos que en esta tertulia están tomando parte David Casado, que es de Izquierda Unida de Valdepeñas, José Vicente García Castellanos, periodista, y Jesús Merlo, presidente de la Asociación de Comercio de Valdepeñas y también de Cruz Roja Española. David. Vamos a ver. Yo con el tema de la ley de garantía integral de la libertad sexual, o sea, la ley conocida, más conocida como ley del solo sí es sí, a lo mejor el nombre es lo primero que nos tiene que decir. Lo importantísimo de esta ley es que pone en el centro de la libertad sexual el consentimiento. O sea, hay una serie de cosas que impide esta ley o que ya hemos tenido antes. He leído artículos por ahí de juristas en los que dicen, bueno, es que eso ya se hacía, es que no, señores, que no se hacía, es que estamos hartos de ver juicios donde se le coge a la víctima por ir con minifalda, por ir borracha, por ir por la noche sola, y tenemos casos, un mogollón de casos. Podemos hablar del último caso de todos, el del futbolista este famoso, en el que la víctima directamente ha renunciado a las indemnizaciones para que se la tomen en serio. O sea, cuando una víctima de una agresión sexual tiene que renunciar a una indemnización para que te tomen en serio, muy mal se están haciendo las cosas, ¿no? No tenéis nada más que acordaros del caso de la Arandina, donde la chica, por ser novia de uno de los futbolistas, allí pasó por la cama de todos
Y ese fue el caso de violación. Y aquello no era una violación, es que era una chica que como había entrado ahí en el piso, pues él ya sabía lo que entraba, que fue lo que se dijo desde todos los sitios. Tenemos el caso de La Manada, donde se persiguió a la víctima durante meses, incluso años, haciéndole fotos y viéndole cosas, porque claro, una chica que sale después de una violación y se va a tomar una cerveza con los amigos, es que a esa chica no la han violado. O sea, esto es lo que estaba pasando hasta ahora, y esto es lo que quiere borrar esta ley. Eso, empecemos por ahí. No la obstante, ley, los 66 artículos de la ley, quitando eso, son muy buenos. Eso Ahora, si tenemos una segunda La ley era parte. necesaria, lo tenemos claro que era necesaria. Está para una injusticia con una chapuza. Ahora, venimos la segunda parte de la chapuza. La chapuza que tenemos... Más que chapuza, equivocación. Sí, bueno, Vamos yo considero que ha sido un error... Vamos a dejar los razonamientos que... Déjame un momentillo, venga. Puede haber sido un error el haber no añadido una disposición transitoria en esta ley, que la disposición transitoria lo que nos va a decir es que lo mismo que nos dice la disposición transitoria quinta del Código Penal, que en esto es en lo que estamos diciendo, nos hemos creído que esa iba a valer y no vale. En la disposición transitoria se dice que siempre y cuando las condenas a las que estaban condenados los agresores anteriores estén metidas dentro de esa ley, esas condenas no se tocan, que es lo que debería haber metido en una disposición transitoria y que no se ha metido porque ya está metida en el Código Penal. ¿Realmente están saliendo violadores a la calle o están...? No, ni un solo violador, porque las penas de violación no se han modificado. Se modifican por abajo las penas de agresión porque la agresión ha pasado a ser... las de abuso que han pasado a ser agresión. Y por ahí tenemos una cosa que tampoco es tan escandaloso. Realmente los datos, primero, no son definitivos porque la mayor parte de estas reducciones de pena han sido recurridas. Segundo, realmente a la calle han salido, si yo tengo los datos medianamente bien y oí a Victoria Rosell antes de ayer, creo que 4. Lo otro son reducciones de penas y solamente se están reduciendo... Escarcelaciones 28. Escarcelaciones 28. Incluyendo... Vale. Escarcelaciones previas. Vamos a preguntar. Vamos a preguntarle a los 28. Es que escuchando a David, cualquiera. Espera, David, te estoy escuchando y parece que me lo está defendiendo. Cuando uno se equivoca, se equivoca. Finaliza si quieres, David, y continuamos. Lo último que estaba diciendo aquí es un tema, es las únicas que se están modificando son las que antes se habían condenado como penas mínimas, con las penas mínimas, y por tanto en un cambio de ley las penas mínimas se mantienen. Que probablemente hubiera que haber, probablemente no, seguro, hubiera que haber metido una disposición transitoria en la que se hubiera previsto esto, sí, se lo dejaron en la aplicación de la disposición del Código Penal y no se está aplicando así. ¿Vale? Pero cuando se ve y ya planteo a los demás, cuando se ve que el efecto es cualquiera menos... Todo lo contrario del que bueno, de todas formas... Habrá que corregir de inmediato. Sí, pero da igual, o sea, es que por mucha corrección que hagamos ahora no vamos a ningún sitio. Hombre, a que dejen de salir a la calle ya, pero el problema de esto es que ya, hasta que no haya una nueva ley o una nueva reforma, todos los violadores... Todos se van a beneficiar de reducción de... Vamos a ver, solo se benefician. Yo creo que sí, vamos a ver, solo se benefician. Yo creo que sí se van a beneficiar todos, Y van a salir, ya van 300 casos y van a ir más, y además ya ayer en televisión, por lo menos en la mía, ya uno que sale... No se beneficiarán de... Mandó una carta diciéndole a la mujer que de la cárcel va a salir, pero que del cementerio no se sale. Ha habido ya personas que han tenido que cambiar de domicilio. Hay que reconocer que la ley era súper necesaria, está claro. Hay unas víctimas que son las mujeres, y también unas víctimas colaterales que son los hijos, los padres, los hermanos, los sobrinos, y un Estado no puede desamparar a esa gente. Luego, ha hecho su buque insignia del feminismo, de defender a la mujer, y esta ministra tiene que reconocer que se ha equivocado, no pasa nada, porque yo no creo... Hombre, si pasa, sí. Bueno, sí, ya lo sé, o de dimitir. Pero vamos a ver una cosa, pero que yo no creo que todos los jueces se estén equivocando. Es que lo mismo el juez de Castilla-La Mancha, el tribunal de no sé dónde, el de Cataluña... Es que están saliendo... Más sencillo que eso. Cuando una jurista de prestigio como Manuela Carmena dice que la ley está mal, que se tiene que mejorar... Rita Maestre, por ejemplo, y la respuesta de las responsables de igualdad es: no me esperaba esto de Carmena, en vez de... Tendrá más estudio y tendrá más conocimiento y sabrá más del asunto que tú. Es jueza.
Pues contra. Pues recuerdo que la ponencia también. Pero háztelo mirar cuando jueces de toda España, de todos los tribunales de justicia. Va a tener el apoyo de todas las fuerzas políticas. De todas formas hay una cosa. A lo mejor menos dos, pero yo el Partido Popular. No reconocer un error. El Partido Popular ha puesto a disposición los votos para que se reforma. Y todo el mundo. Y puede salir con un consenso estupendo de por lo menos casi 300 diputados. Que no va a pasar absolutamente nada, porque ahora viene la segunda parte. Aquí a lo mejor nos hacía falta tu hermana. La ley ya se ha aprobado en este caso y ahora mismo la reducción de penas ya se aplica. O sea, ya está aplicada. Ya, si cambió la ley mañana, como voy a aumentar vamos a cambiar la ley mañana y vamos a aumentar las penas hasta el infinito. Nos da igual, porque es que esta ventana de 3 meses es que ya es la reducción de esas penas. Y es reducción de esas penas. Y es la reducción de esas penas en solamente a los condenados que tuvieron penas mínimas, que no son ni violadores ni agresores. O sea, cualquier agresión, a ver cómo lo puedo decir, cualquier agresión importante, todas las agresiones son importantes, pero quiero decir, cualquier agresión más grave que ya no tenía la pena mínima anterior, esos casos no se van a revisar ninguno. Es más, de todos estos violadores que están saliendo, de estos números que están saliendo, los datos, os lo he dicho al principio, no están claros porque los tribunales superiores de justicia no han mandado todos los datos. Yo tengo aquí de los que se han mandado los datos. Pues hasta la en fecha Madrid se han hecho, 338. efectivamente. Lo dijeron ayer en 2 emisoras de radio. Sí. David, el violador múltiple de Lérida. Pero ese no sale por esto. Bueno. Ese sale porque ha cumplido su condena. No, porque ha visto drásticamente reducida su condena y ya si es no vamos a ver, por ahí no entra, ese no entra por ahí. O sea, a ese no se le aplica por ahí. Lo que os decía, por ejemplo, o sea, en cuanto a las reducciones, en Madrid, que es la comunidad donde mayor es el porcentaje de condenas revisadas a la baja, es un 32%, pero por ejemplo en La Rioja se han rebajado solamente un 3%, o sea, también ahí tenemos un tema en que si estuviera tan mal hecha, en todos los sitios el porcentaje sería lo mismo. Ten en cuenta que la ciudad de Madrid no, a lo mejor los mismos habitantes que en toda la provincia de Logroño. Estoy hablando de porcentajes. Estoy hablando de porcentajes. Es normal que haya más casos donde más gente vive, digo yo. No te estoy hablando de casos, te estoy hablando de porcentajes. Te estoy hablando de porcentaje, sería el mismo porcentaje en La Rioja, en Madrid, en Andalucía. De todas formas, casi no hay datos, y os digo yo, vamos a ver, los datos que tenemos son los que leemos en la prensa o lo que nos dice la gente. Habrá que esperar a que estos datos haya una estadística decente ahí de la que podamos tirar. ¿Está claro que eso se había arreglado con una disposición transitoria? Claro que sí. Hay que arreglarlo. Esto se hubiera arreglado hace muchísimo tiempo si alguien se hubiera reconocido que se puede equivocar y se hubiera arreglado a tiempo. Porque esta discusión entre el PSOE y Podemos ya llevaba tiempo arrastrándose. Ahora, ¿qué pasa? Carmen Calvo lo ha puesto de manifiesto. Desde hace muchísimo tiempo. Pero ¿qué pasa? Volvemos a lo del primer tema que hemos tratado. En mayo hay elecciones, este año hay elecciones. Y yo creo que Pedro Sánchez tendrá muchos defectos, que los tiene, pero tiene una gran virtud, y es que es una persona que maneja muy bien los tiempos. Y ha sabido marcar el tiempo exacto para decir, lanzo este órdago, cosa que ya se sabía porque habría que ver, como dijo un periodista hace poco, echar un vistazo por una mirilla para ver cómo son los consejos de ministros. Vamos a calcular el tiempo para que esta gente, si rompe la coalición, cargue sobre ellos la culpa de la ruptura del gobierno. Lo que yo he dicho antes, ahora, que están ahora todos los viene Pedro tiempos Sánchez calculados. y dice, no, que ahora vengo yo como Salvador. Claro, y yo ahora ya, como se ha echado la gente encima, y ya es como ha dicho antes Julián, una alarma social que se está creando, pues ya los jueces en contra, todo el mundo en contra, el Partido Popular, toda la oposición en contra, pues ahora yo, Pedro Sánchez, soy el Salvador, claro. Y os dais cuenta, esta ministra, y yo ahí, y trato ahí morderle la yugular a Podemos para decirle, no, aquí te arranco yo los miles de votos. Pero al principio la culpa era de los jueces que tenían una visión conservadora de la ley, pero que él tenía más absurda. Los jueces porque pero cuando se dan cuenta que han sido en todos lados, los expedientes están en todos lados. Cuando sale Isa Serra, cuando sale Manuela Carmena y les dice, oiga, a espabilar que esto no está bien. Ahí ya cuando ya... Ahí hay que poner, parches o hacer la nueva o yo qué sé. Ahora, una cosa, y ahora aprovecho que está David y se lo voy a preguntar, a mí de todo esto, ¿sabes lo que más me sorprende? El silencio de Yolanda Díaz. Se ha puesto de perfil desde el principio hasta el día de hoy. Igual que el resto de ministros, os recuerdo que una ley la aprueba el Consejo de Ministros entero, todos los ministros, los 20 y tantos ministros. Aunque la lleve, vamos a ver, está claro. Pero una persona como Yolanda Díaz que entra y siempre se moja en estas cosas. Ahora.
volvemos a lo mismo, no se ha callado. Ahora, como estáis diciendo, Pedro Sánchez maneja muy bien los tiempos y es una forma de darle en la boca a la ministra Montero. Lo va a utilizar políticamente, pero claro Sánchez va a utilizar políticamente. Pero que os recuerdo que, como os he dicho al principio, el hacer la ley, o sea, la ley la aprueba el Consejo de Ministros entero, no la aprueba Irene Montero. O sea, Irene Montero no se va al BOE con el papelito a darle aquello, porque eso no funciona así. Los 22 que están ahí sentados son 23. Incluyendo la ministra de Justicia, que también interviene en la formación de las leyes y es la primera que lo tendría que haber parado en su momento. Pero esa ley ha sido al final... Consejo de Estado, entonces no sé, ha sido un cambio de cromos. Pero si se han llevado a tiros desde el principio, porque no estaban de acuerdo, les han estado diciendo desde el principio que eso estaba mal hecho. Pero aquí nadie rectificaba, ni nadie impone, es decir, no, macho, pues tú dimites porque yo soy el presidente del gobierno y se acabó. Ahora sí, ahora es cuando sale, qué casualidad toda esta historia. El tiempo está más que marcado. Claro que está marcado. O sea, está claro que a ver si los otros se enfadan, se van y le echamos la culpa de la ruptura del gobierno y si es posible... No se va a ir nadie, la ley va a salir adelante. A ver si las encuestas cambian un poquito. Y digo yo que a partir de ahora será una buena ley para la defensa de la mujer. Claro que sí. Y que no siga creando esa alarma social que está creando. Pero lo que sí va a ser una cosa, que políticamente la va a utilizar, que sepáis una cosa, pero además... ¿De verdad creéis que con este tema, donde todos estamos de acuerdo en el fondo y las formas, prácticamente en el 80%, no es para que hay que hacer ruido, hay que hacer mucho ruido, no, para que se hubiera llegado a un acuerdo más amplio entre todas las fuerzas políticas, y yo creo que todos estamos de acuerdo en lo mismo, es lo esencial. Mira, una cosa buenísima de esto es que estamos hablando otra vez de violencia contra las mujeres, cosa de la que tenemos partidos políticos que la habían negado literalmente. O sea, tenemos un partido político ahí que se plantea como alternativa a gobierno en las próximas elecciones, o al menos como bisagra para las próximas elecciones, que niega la violencia contra las mujeres. Y al menos esto, mira, pues por lo menos sirve para que se pongan delante y digan, oye, pues sí que la hay. Bueno, Paco Núñez ha dicho que pone a disposición, que obligará a sus diputados de Castilla-La Mancha a que voten en favor de lo que saque el gobierno. Os repito que da igual, que es que una vez que has hecho la ventana donde se pueden reducir las penas, ya la ventana ya está hecha, ya no se va a o sea, las penas que se reduzcan se van a reducir y las penas nuevas que iban a salir no iban a salir con esas penas. O sea, hay un problema ahí que, como digo, se esperaba que funcionara la disposición habiendo del grandes Código juristas Penal. En España, sí. Habiendo grandes jueces, habiendo ministros que tienen ministros también que tienen carrera, pero bueno, no se puede sentar en su casa o donde sea y consensuar este tipo de leyes que son muy delicadas, y más conforme está hoy en día el tema de la mujer, que hay que ser muy cauto y hay que ser muy y llegar a un acuerdo y decir, la ley por aquí, a ver qué agujeros puede tener por aquí. Pero es que yo creo que se ha creído que iba a ser la estrella, no que iba a ser una, y además a lo mejor con toda la buena intención del mundo, que yo no estoy criticando a esta mujer, a esta ministra, con toda la intención del mundo, pero que se ha equivocado, o quien la haya asesorado, la ha asesorado mal, muy mal, porque ha creado una alarma social, bueno, y sigue creándola. O sea, es decir, esto tienen que darle una solución lo antes posible. Y en vez de reconocer es atacar, el atacar. Bueno, de todas maneras es que ningún político, sea del color que sea, es que te lo está diciendo una jurista como Manuela Carmena, y vuelvo a nombrarlo otra vez. Te lo está diciendo una jurista de prestigio como Manuela Carmena, que pudo ser una de las víctimas un reajuste del gobierno, los abogados de Atocha, si no se equivoca la mujer de casa. No presenta nadie la dimisión, aquí hay reajuste de cambio de cartera. Aquí no dimite nadie. Ahora, si esto hubiera ocurrido al revés, con un gobierno de centro-derecha, ya hubiéramos visto qué hubiera pasado. Bien, vamos a cambiar de tercio y vamos a afrontar la recta final, si os parece. Vamos a hablar de Ciudadanos. Se va a acabar diluyendo el partido naranja, iniciado con gran éxito por Albert Rivera, y bueno, con ese tremendo también éxito de Inés Arrimadas ganando las elecciones autonómicas de 2017. Se va a acabar diluyendo en el centro derecha y en la derecha del Partido Popular y también del PSOE. Asistíamos en los últimos días a informaciones que indicaban, que señalaban a la vicealcaldesa de Madrid como bueno, pues una más que previsible incorporación a las filas del Partido Popular de cara a los próximos comicios. Así las cosas, ha anunciado hoy que concurrirá a las primarias de Ciudadanos. La pregunta y la cuestión es, ¿estamos asistiendo realmente, se está confirmando el ocaso del Partido Naranja de Ciudadanos en un año con 3 citas electorales? Y en segunda instancia os pregunto, en Valdepeñas, pues era la segunda vez que se presentaban y obtuvo pues unos 900 votos que le reportó un concejal, con el resultado que todos conocemos en cuanto a ejecutoria en estos últimos cuatro años.
Así las cosas, pues os reitero el planteamiento. Es una pena. Estamos asistiendo, Es una pena. están Ciudadanos Sí, en la es UBI. una crónica de una muerte anunciada, yo creo, pero es una pena porque siempre es bueno y para mayor control de los dos partidos políticos grandes, y visto lo visto y visto lo que está pasando, siempre es bueno que haya, tanto a un lado como a otro, coalición de gobierno, es necesario. Un partido de centro que de centro y se puede inclinar centro hacia izquierda, la derecha o hacia la es muy izquierda en bueno para el momentos gobierno. puntuales. Lo que sí es verdad es que a raíz de la dimisión de Albert Rivera, yo creo que ha sido todo un desastre, ¿no? Y la equivocación, yo creo que el mayor declive empieza cuando Inés Arrimadas se desplaza de Cataluña a Madrid. Cuando el fenómeno ciudadano se exporta, se españoliza. Ahí se equivoca porque no, dejó. Fue la cosa demasiado pronto y eso cuando tú... Se vieron ya, yo creo que se vieron ya tocando mucho poder. Es más sencillo que todo eso, Jesús. Cuando tú pasas de tu ámbito regional al ámbito nacional, te obligas a buscar candidatos para las ciudades importantes del resto de España. Y ahí abres una puerta donde entra cualquiera. Entonces fue una entrada de gente sin filtro ninguno, donde luego se descubrió que uno había estado en todos los partidos menos en ese y le tocaba ese ya, otros eran no sé qué, bueno, un desastre, un desastre. Se dio el salto a la gente de Ciudadanos no se le preguntó, yo creo que una equivocación muy grande fue, sin desmerecer a Izquierda Unida, ni a Podemos, ni a nadie, cuando la moción de censura, que Inés Arrimadas no apoyara a Pedro Sánchez. Creo yo que Pedro Sánchez hubiera sido a lo mejor un poquito más moderado, cuando aquella moción de censura, Ciudadanos gobierna con el PSOE. Faltaba Podemos. Faltaba Podemos. No, en aquella moción creo que sumaban, no sumaban. Tengo los datos, te los cuento, vamos a ver. Yo creo que hay una cosa, cuando estáis hablando de esto, vamos a ver, pero no es Arrimadas, es Albert Rivera el que está en ese momento, vamos a ver. Albert Rivera, ya que lo habéis dicho vosotros, entro yo también por el mismo sitio. Yo creo, ¿dónde se pierde Ciudadanos? Ciudadanos se pierde en el momento en que ellos se plantean como un partido que va a ser bisagra política, que va a quitar, como acabas de decir tú, el control continuo que tenían algunos gobiernos autonómicos que llevaban enquistados en sus comunidades autónomas durante muchos años, pero resulta que Ciudadanos solamente ha pactado con el PP cuando sumaban, o sea, cuando sumaban con el PP, siempre ha pactado con el PP. Si sumaba con el PSOE, pero sumaba con el PP, pactaba con el PP. Si sumaba con el PSOE, pero solamente sumaba con el PSOE, como pasó con Susana Díaz, pactaba con el PSOE. Pero os quiero decir es que en Madrid... ¿Qué? En Ciudad Real no. Bueno, sí, vale, pero lo que quiero decir vamos a ver, general... en Ciudad Real se dio una orden pero en Madrid, sí, para que se pactara preferentemente con el PSOE. Y hay un pueblo muy cerca de aquí de Valdepeñas donde el único concejal de Ciudadanos inclinó la balanza a favor del Partido Popular en contra de todas las órdenes que había recibido. Ya veremos a ver qué pasa. Pero aquí la orden era, siempre que fuera posible, con el PSOE. Y me parece bien. Si es que unas veces se inclina uno hacia un lado, otros días. De todas formas, ahí tenéis... muy bien. Es que es necesario un partido que sea alternativa y bisagra. Y cuando se confeccionan unos presupuestos, también hay ideas muy buenas en la izquierda que se pueden aportar. Yo lo he hablado con Alberto, lo he hablado con gente de la izquierda, que se pueden, para las ciudades, cosas que se pueden aportar que son muy buenas, que no tiene que por ser el ordeno y mando, y se pueden hacer cosas muy buenas. Y es bueno que haya distintas opiniones. Que a la hora de gobernar, para sacar una ley que también, a lo mejor también es buena para el pueblo, si yo aquí estoy con mis 12 concejales o mis 13 concejales, lo saco por narices, pues también es bueno, ¿no? Diría, es que si hubiera esa mayoría, no podría gobernar conforme estoy gobernando. Pero bueno, que es bueno, al fin y al cabo tienen una representación, han tenido una representación muy buena, creo que se les subió el ego hacia arriba y al final... Murieron de éxito. Yo creo que, vamos, al final, no solamente lo digo yo se lo he oído a mucha gente decirlo, que bueno, en las elecciones de abril del 19, cuando Ciudadanos saca 57 diputados y el Partido Popular 66, Albert Rivera se viene arriba y dice, oye, que les pasamos por encima, que voy a forzar... Acordaos que en esas elecciones Ciudadanos y el PSOE podían haber gobernado sin ningún problema. Y entonces dicen, oye, que nos lanzamos para adelante y vamos para arriba y nos comemos al PP. Y eso supuso que ellos perdieron 40 y tantos escaños y se pasó... Acordaos que en aquel momento sí que sumó exactamente de 56 a 10, perdieron 46 pero escaños. Les pudo ya con Arrimadas, pues probablemente lo mismo, pero Arrimadas no se viene a Madrid. Arrimadas se viene a Madrid cuando se va Albert Rivera, pero Arrimadas yo creo que el fallo que tiene es cuando gana las elecciones en Cataluña, oye, preséntate, piérdelas
que te superen por el otro lado, pero quien ha ganado las elecciones eres tú, pero no puedes vivir de yo he ganado estas elecciones pero no me he presentado nunca. Vamos a ver, si has ganado unas elecciones, preséntate, que también le pasó a Rajoy en su momento, no sé, si ganas unas elecciones, preséntate aunque te voten que no. Los políticos enseguida pierden la perspectiva de las cosas. Yo no vuelvo a ver de vicealcaldesa ¿A quién? en Madrid, a Begoña. Pero con Ciudadanos. Pero con Ciudadanos o con el Ciudadanos. Yo creo que al final va a ir al Partido Popular. El que ha dicho que se presenta a las primarias. No, Ayuso no. De la prueba de prensa que ha hecho, que presenta las primarias. Jesús, Ayuso no. Van a hacer primarias en Ciudadanos. Pero si como hagan primarias se tienen que votar ellos solos. Hombre, acordaos que en las últimas que han hecho, han tenido 3.000 afiliados y han votado 1.700, que si nos descuidamos, Alberto tiene más votos que el que ha salido de presidente, o sea que para Ayuso presidente. No le perdona a Villacís, que Villacís estuvo en todos esos tejemanejes que estuvieron hablándose cuando la moción era de censura y tal. Hombre, y la de Murcia, Villacís, de la de Murcia. Sí, el único impedimento que puede tener ahí fue será Ayuso. O dejó entrever que podía ir porque a la lista del Partido Popular. Almeida si quiere. Ayuso contestó diciendo, no, lo mejor de Ciudadanos ya me lo llevo yo. O sea que Villacís, Ayuso no se lo perdió. perdona. Villacís fue leal. Villacís no propició esa ruptura. Almeida, yo creo que le pillaron a tiempo. Almeida si quiere, y puede ser que ahí Almeida arañe unos votos para el tema de la alcaldía. Unos pocos minutos finales, muy pocos ya, y ponemos el foco en lo nuestro, aquí en casa, en Valdepeñas. Dos fuerzas políticas que sacaron representación para componer un crisol en el Ayuntamiento de Valdepeñas de 6 partidos en el plenario, carecen de organigrama, de organización, de base social y de base política, como son Podemos y Ciudadanos, sobre todo Ciudadanos. Podemos sacó una representación con poco más de 700 votos y Ciudadanos pues unos 200 más. Lo decía en la introducción del tema, ya estos partidos carecen de partido en nuestra población, o si lo tienen no se les ve. Ni Podemos ni Ciudadanos han generado ni una sola pieza informativa en 4 años. Ni una sola rueda de prensa, ni una sola nota de prensa, cero, nada. Hay una intervención, no digamos tímida, digna, vamos a dejarlo ahí, digna, pleno a pleno, punto a punto de José María Ponce, que es el concejal de Podemos. A Juan Francisco Martín Suárez, más allá de que es una extraordinaria persona y un currante, muy loable, su condición política no existe, directamente no existe, y con todo el respeto... No estuvo cuando los plenos, cuando se aprobó el presupuesto, ¿no? No estuvo. Bien, así las cosas, nos abocamos de nuevo a un plenario en el Ayuntamiento de Valdepeñas con 2 partidos a la derecha y 2 partidos a la izquierda, sí. Habida cuenta de que ya Juan Ramón Crespo, el valdepeñol que es coordinador regional, ya ha dicho que van a converger en los municipios Podemos e Izquierda Unida, o mejor dicho, Izquierda Unida con Podemos, lo cual quiere decir que Valdepeñas y Izquierda Unida absorberá a Podemos. Hombre, Izquierda Unida tiene más, yo creo que tiene más bagaje, tiene más señorío y tiene más poso que Podemos. Yo, vamos, y ya creo que este tema salió también con Alberto la última vez que estuvo. ¿Y qué otros? Y Izquierda Unida se lo ha currado mucho durante esta legislatura. Sería absurdo entrar en una. Ciudadanos. Además, incluso ha absorbido a Ciudadanos y la candidata va a ser la concejal de Ciudadanos. Iba a tener una plataforma. Bueno, al final era lo que querían, porque dicen y que tienen una imagen muy buena esta mujer allí en La Solana. Sí, es currante. Y aquí lo que es una pena, porque volvemos ya a las mayorías y veremos a ver qué Ciudadanos es que desapareció aquí quizás que la única idea que haya clara a mitad de la primera semana. Que ha sido hay una cosa que creo que el personaje me parece de lo más. Sí, pero bueno, que sí. Pero yo creo que un concejal debe trabajar los 4 años. Un concejal electo debe trabajar los 4 años. Tiene que apoyar y pasarle, informarle, porque es imposible que una persona pueda llegar a todo. Pero hombre, de eso, a llegar tu punto estrella, que es lo que dijimos del PP la otra vez, y que lleguen los presupuestos y no te presentes, no estés, bueno, pues eso destroza la imagen de un partido. Creemos que si un candidato no puede, o sea, un concejal no puede hacer el trabajo, pues puede dimitir, que pasó llevas una lista con 25 personas y que entre el siguiente. Exacto. Hubiera entrado Virginia, que iba de número 2, ¿no? Por ejemplo. Que podría haber sido la forma, si él tiene problemas para llevar adelante el trabajo, o es que se descompusieron esa misma noche allí. Yo me acuerdo de aquella noche en la Veracruz, ellos estaban allí, estábamos unos enfrente de otros, y me acuerdo de aquella noche no estaban precisamente muy contentos. Ellos esperaban sacar 2 o 3
concejales... Para estar los tres. Para estar los tres. Bien, pues... ¿Alguna aportación más? No, nada, yo creo que veremos a ver, ya queda poquito para Vamos a mayo, llevar sorpresas, y sí. vamos a ver qué es lo que... Pero vamos, yo creo que hay una cosa clara. Que, poquito pero intenso. Según el comentario del pueblo, hay una cosa clara que Valdepeñas no cambiará mucho el rumbo hacia un lado o hacia otro, yo creo que se mantendrá en... Y bueno, el ciudadano es soberano, el ciudadano tiene que que votar. jugarse la partida. Tiene- Pero lo que nos Y la vamos gente, a jugar es tiene si que ir a hay mayoría votar. absoluta o no la hay. Ya está, ¿no? Eso es lo que nos vamos a jugar. Bueno, pues no sabemos si va a haber mayoría absoluta por un lado y por otro, no lo sé. Vox también ahí está, también me imagino yo que querrá tener bastante representación, no sé si absorberá Vox al PP o el PP se disparará hacia arriba, o yo qué sé, no sé. Izquierda Unida también creo que quizás que va a hacer un buen planteamiento, y creo que a lo mejor igual también hay sorpresas, y a lo mejor pues esos votos de Podemos, aunque vayan en confluencia, esos votos de Podemos. Y sobre todo los Pueden ir desencantados ahí. del PSOE, aunque tengamos en cuenta que aquí en el municipio, que lo hemos hablado muchísimas veces, se vota a la persona y al organigrama que tiene ese partido dentro del municipio, más que a la propia Pero ideología. quienes votaron a Ciudadanos en 2019 eran desencantados. ¿Del PSOE PSOE? o del PP? De los dos. Yo creo que eran desencantados de los dos. Entonces, De los dos, bueno, de yo los ahí dos. voy a echar una lanza por nosotros, ¿no? O sea, yo creo que los que estén desencantados con Jesús Martín y no se vean representados por la derecha o por la extrema derecha, deberían votarnos a nosotros, que nosotros... Hombre, en buena lógica sí. Normal que Izquierda Unida pesque más votos en los desencantados del PSOE, como Vox, lamentablemente creo que va a pescar muchos votos de los desencantados del Partido Popular, porque aquí hasta hace 4 días ni había ni se le esperaba, y lo que hay, mira cómo está. Hombre, lamentablemente en el contexto local no sé si habría que lamentarlo. ¿El qué? En el contexto general, no, que vos le dé el sorpaso al PP. No, y a mí, hombre, a ¿Dónde, mí en Valdepeñas? no me gusta que las cosas se extremen. A mí, en Prefiero general, la moderación. Me parecen algún poquitín extremos en muchas cosas. Y Pero- tampoco se les ha visto hacer pero- un trabajo espectacular estos 4 años. Es un trabajo más Aparte populista que otra cosa. efectivamente, Y aparte cara del a la ruido galería, y de gritar y de agitar banderas, poco más les he visto y hacer. buscando, quién sabe si alguien busca a través del Ayuntamiento de Valdepeñas conseguir un trampolín para algo No, más pero no grande. canse que lo que sí es verdad Dar es un que salto, aunque sea pequeño. Sí es verdad que si suman van a gobernar, van a querer gobernar. Veremos. Si suman, Ese es el único problema, creo yo, con el que se puede enfrentar Izquierda Unida, y lo hemos comentado con Alberto alguna que otra vez. Si por alguna de estas casualidades se puede dar, el PSOE no consigue mayoría absoluta, ¿dónde va a buscar los concejales para conseguir la mayoría absoluta? No En creo Vox que- no. En Vox ni en el PP tampoco. Pues está claro, y Está. con el PP. Entonces, ahí es donde tiene que dejar clara la postura Izquierda Unida para decir, bueno, sí, no, sí, pero... Hombre, no, pero... Nosotros hemos estado haciendo propuestas, yo creo que nos habéis visto, o sea, hemos estado haciendo propuestas todos los plenos durante los Sí, 4 años. sí. Y las propuestas que no se ven, porque muchas propuestas se hacen en las comisiones, y en las comisiones no llegan luego a pleno. O sea, nosotros hacemos muchísimas propuestas y estamos trabajando continuamente. Yo creo que nuestra línea de trabajo la conoce todo el mundo y sabe por dónde vamos a ir. Está claro que nosotros no vamos a pactar con la gente de Vox, ¿vale? Que no estamos contentos con Jesús Martín, eso también está claro, nos peleamos bastante con él. Que no vamos a apoyar a Pero los de Vox vosotros por lo menos o no a- hay guerra. o al- Otros se van antes del pleno. que habrá que negociar nuestras cosas y habrá que... Nos gustaría que se tuvieran en cuenta nuestras propuestas, que creemos que son bastante buenas y en las lo que yo podemos decía antes, entrar que y todo- negociar que todo las suma, cosas. Que todo suma, y yo que no me pierdo ningún pleno, hay propuestas muy buenas. Sí, y otras que ellos lo saben, que se han maquillado y luego le han dicho, apúntamelas como si fuera mía. Esas siempre las decimos, o sea, tenemos una lista de propuestas. Oye, que a nosotros nos parece estupendo, que hay una cosa Sí, que que nosotros copien, ¿no? no, que me parece bien, o sea, yo cuando hago una propuesta, yo no quiero salir con la bandera de que yo he propuesto esto Pero antes si- que si tú, al final ¿sabes? ahí O sea, a mí estáis lo que me puestos por los interesa es que las ciudadanos y lo que queréis es lo mejor para la población, efectivamente, para los ciudadanos. eso es lo que nosotros queremos, que haya un- hacemos propuestas que pensamos que son buenas para el pueblo, oye, si se las quiere apuntar el PSOE, pues que se las apunte el PSOE mientras salgan hacia adelante, estupendo. Lo malo es que pasa, eso se filtra a los vecinos como que ha sido cosa del PSOE. bueno, Cuando oye, no pero- es- bueno, del PSOE no, de quien gobierna en el PSOE aquí. En ese momento, pero vamos, Porque que, una por cosa es el ejemplo, PSOE y otra cosa es el PSOE de Pedro te Sánchez. puedo Pues decir, aquí por ocurre lo ejemplo, mismo. La casa de acogida en su momento, que fue una propuesta nuestra y que nos robaron que nos robaron o que luego salió por otro lado y se aprobó por otro sitio. Oye, que necesitamos una casa de acogida que es buena, que cada vez que la hablemos la voy a recordar como ahora mismo que fue una propuesta nuestra en aquel momento, vale, que se la ha apuntado el PSOE, pero si lo que necesitamos era una casa de Se la acogida. apuntó el PP, que fue quien Ah, bueno, puso. perdón. Y la Lo quiero cerró decir, ok. la Dirección General de la Mujer de Castilla-La Mancha. Bien, pues nos hemos pasado un poquitín de tiempo, pero no está mal. Hemos agotado aquí la horita de tertulia, hemos repasado
tanto la escena nacional como la local, y les vamos a emplazar adentro de 7 días a un nuevo espacio de tertulia en Televaldepeñas. Hasta entonces, un muy fuerte abrazo.